Bueno, hola a todos, soy Enilda Jiménez, directora de la Reserva Natural Suriquí, miembro de la familia Jiménez, soy de aquí de la región de Urabá y bueno, es un gusto conversar hoy. Hay varias maneras de entender dónde estamos, ¿no? Entonces, digamos que político-administrativamente estamos en el departamento de Antioquia, en el municipio de Turbo, en la subregión de Urabá, ¿cierto? En el corregimiento de Nueva Colonia, y en la parte sur del Golfo de Urabá, como en la parte sur de la culata del Golfo de Urabá, detrás de Bahía Colombia, que se llama esa zona, y a la vez eso nos pone también en la posibilidad de contarles que donde estamos es como toda la zona del Darién, el bioma del Darién Tacarpuna, por ejemplo, y que al estar ahí dentro de ese golfo, el río Suriquí, donde está ubicado la reserva, en la parte más de la cuenca como media alta de la cuenca del río Suriquí, que queda, como les dije, hacia el sur del golfo, está como en la mitad de esa bahía, ¿cierto? Pero a los lados del río Suriquí, de la reserva, corre en el occidente el río Trato y en el oriente el río León, y nos rodea la cordillera de la Vive y la cordillera del Darién, y estamos conectados, digamos, a toda esta mega cuenca del Golfo que conecta Colombia con todo, con el Caribe, con el Pacífico, con los Andes, con los océanos, con otros países, en fin. La reserva está ubicada en un lugar muy estratégico en la zona del Darién, que es la zona más norte del Chocobio geográfico, que alberga el 10% de la biodiversidad del planeta. Bueno, la historia de Suriki Nature es sin duda también la historia de mi familia, ¿cierto? Yo creo que es una historia ahí de una simbiosis de nuestro relato como familia con estas tierras y con estos territorios, ¿cierto? Mi papá llegó a estas tierras como empezando los 60, ¿cierto? Y llegó cazando, mi papá era cazador. Nosotros migramos hacia esta zona a finales de los 50. Mi familia toda viene de Córdoba, al sur de la parte, pues, como del sur del Caribe, que seguimos, esta es la parte más sur del Caribe. Hasta aquí ya empieza más adelantico, ya empieza es el Pacífico, cruzando la cordillera. Digamos que en ese proceso él ve estas tierras y él le gustan estas tierras y él empieza a comprarse pedacitos de tierra y empieza a armar acá como su parche, a habitar, a usarla, abrió ganadería, abrió agricultura y con el tiempo él consigue que le adjudiquen la gran mayoría de estos predios y otros que compra y esa es como la dinámica y aquí crecí yo de niña, aquí están mis recuerdos de pequeñita con mis hermanos, nosotros somos una familia muy grande, entonces eso implica contarles que somos 22 hermanos, ¿cierto? Y que somos una familia extendida, hoy tenemos más de 100 sobrinos y sobrinos nietos, ¿sí? Somos una familia que necesita tierra para poder bordarse como tejido familiar, ¿no? En toda la evolución que tiene Urabá a lo largo de su historia reciente, nos toca vivir como, primero como digámoslo así, el periodo de violencia que se generó por las guerrillas y en los 80 sufrimos un desplazamiento, ¿cierto? De este mismo territorio, pero no salimos del todo de él, logramos mantenernos conectados y luego en el periodo del conflicto, donde ya son los paramilitares, en ese periodo de ese conflicto, volvemos a tener que enfrentar pues otra vez la violencia y esa vez asesinan a mi papá. Y también hay un proceso de despojo de nuestras tierras. No solamente nos desplazan, sino que además nos prohíben volver a nuestras tierras y ya perdimos como lo que nos quedaba de relación con este territorio en Nueva Colonia, lo perdimos todo. Y eso hace que nosotros vivamos más de 20 años por fuera de esta tierra, pero seamos capaces de mantenernos unidos. Cuando el grupo paramilitar de las autodefensas se desmoviliza, nosotros terminamos entrando a ese proceso de paz como víctimas de ese grupo armado. Uno de sus comandantes reconoce el asesinato de mi papá, confiesa, nos cuenta una buena parte de la verdad, lo que pasó con su muerte. Y eso nos permite como de alguna forma volver a entrar en el relato de este territorio a través de ese proceso de paz y nos ayuda a encontrar como varios caminos súper claves que nos traen de vuelta a nuestra tierra. Uno, entrar a un proceso que nos permite iniciar un proceso de restitución de tierras para recuperar a través de ese proceso estas tierras. El otro que también es muy importante y es ese proceso de perdonar a nuestro victimario, de sanar esa herida y ese dolor que nos dejó la guerra con el asesinato de papá y todo lo que nos pasó. Y yo pienso que todo ese proceso que fuimos capaces de vivir y de trasegar como familia nos permitió ir dando los pasos que nos volvieron a traer acá.
Cuando ya nosotros supimos que aquí ya no habían pues lugartenientes de ningún grupo armado y que podíamos venir, empezamos a botear e iniciamos el proceso de restitución de tierras y hace 5 años creamos la reserva y antes de crearla pasa algo muy importante y es como lo que hace el clic final para que esto se vuelva reserva, porque no pensábamos cuando estábamos en Justicia y Paz gestionando nuestro retorno para acá que íbamos a hacer una reserva natural. Eso no fue como llegamos acá, llegamos como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y pues éramos ganaderos, éramos bananeros, ¿cierto? Y estando acá nos encontrábamos que buena parte de los potreros estaban llenos de bosques de 20 años de edad, con doseles de 12, 14 metros de alto, que habían un montón de jaguares, de bichos, de seres que ya habíamos visto, pero ya éramos, a uno lo cambia la vida. Y en ese proceso tenemos que entrar a una discusión fuerte porque mis hermanos dicen como, no, para que la ganadería aquí funcione toca abrir otra vez más potrero porque el que nos dejaron es muy poquito, las vacas no nos caben ahí, eso no nos va a dar rendimientos. Y entonces eso implica enfrentarnos a la decisión de talar una buena porción de bosque, ¿no? Y eso movilizó muchas cosas, eso generó muchas tensiones, también porque los jaguares eran una amenaza para las vacas, en fin, y como esa postura histórica de tomar retaliación o de no considerar ninguna cosa para tumbar una selva, ¿no? De hecho, papá se dedicó a eso mucho tiempo, ¿no? Venimos de esa matriz, finalmente. Y eso generó un conflicto muy grande, pero nos llevó a una reflexión que yo creo que fue lo que nos dio justicia y paz, lo que nos dio el perdón, lo que nos dio ese proceso que vivimos y fue tener como el pequeño microespacio de tiempo y de conciencia en el que finalmente ahí nos pudimos preguntar si ir a tumbar ese bosque no era hacer exactamente lo mismo que nos habían hecho a nosotros, a otros, ¿cierto? Es decir, en algún punto fuimos capaces de conectar lo que habíamos vivido nosotros con lo que le íbamos a hacer vivir a los micos, a los jaguares, a todos los animales que viven en esa selva, y era desplazarlos. Nosotros íbamos a producir, a reproducir un acto de desplazamiento contra otros, de despojo de otros, ¿no? Y mi familia fue capaz, así en medio de una noche aquí, creo que yo lancé esa pregunta y les dije, ¿ustedes son conscientes de eso? De que básicamente vamos a hacerle a eso, nosotros sabemos eso que se siente. Entonces yo quisiera saber si estamos tranquilos con eso, si no nos duele, si no nos importa, si eso no nos afecta. Y pues si eso no nos afecta y toca que mochar, pues mochemos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Yo no puedo mandar sola en un negocio de 20 personas. Pero eso fue como magia, eso fue la magia, o sea, eso fue como nadie pudo levantar una sola palabra para decir, sí, sí, vamos a seguir con esta idea de mochar. Entonces después eso fue listo, entonces ¿qué vamos a hacer? Si no nos vas a dejar, si no vamos a poder mochar el bosque para hacer vacantes, diga qué vamos a hacer. Entonces yo venía a trabajar en varios proyectos de Naciones Unidas, en el proceso de paz que se firmó con la ex-FARC-EP, ¿cierto? De estas vainas, de turismo, de proyectos regenerativos, y les dije eso por allá, yo estaba por allá en Caquetá y allá estaban funcionando cosas de estas, yo creo que por ahí es el camino, empecemos a mirar. Y ahí logramos armarnos como de algunos recursos ahí propios y conseguimos contratar una caracterización biofísica. Dijimos, bueno, pero entonces sepamos qué hay acá, ¿cierto? Y contratamos una evaluación biológica, biofísica de este lugar y cuando eso se hace y vienen los biólogos, los ecólogos, los botánicos y al cabo de unas semanas nos muestran lo que vieron acá y uno ve que nos dicen, no, es que aquí hay 16 bichos que están en riesgo de extinción, aquí hay jaguares y aquí hay 3 primates que es mejor dicho son la cosa pues los titins que apenas hay como 6.000 individuos en todo el planeta que quedan y son súper endémicos y hay una rana rarísima y eso, mejor dicho, hay una culebra así, hay un pájaro asá que solo está acá, que eso es súper endémico, y la gente paga plata por ver ese pájaro. Nosotros éramos oyendo todo eso y bueno, claro, había unas zonas deforestadas, otras zonas con bosque, otras zonas ahí restaurándose. Entonces, claro, cuando nos muestran esa composición de todo eso, ellos también dicen, pero esto vale, esto también vale. Y eso fue lo que nos llevó, o sea, a construir Suriquí, ¿no? Como, además, porque yo creo que también nos pudimos como reconocer en eso, es decir, ver ese montón de seres que también estaban en riesgo de desaparecer, de cierto, de no tener hogar, de no seguir habitando el planeta, también árboles, también plantas, ¿no? De alguna manera eso también nos hizo sentir que compartíamos eso, porque cuando uno sufre el desplazamiento forzado, uno lo que sufre es un profundo desarraigo, uno lo que siente es que alguien no quiere que existas, uno lo que siente es que hay un relato que te quiere borrar, ¿no? Como también nosotros entendimos cómo esos animales que están en riesgo y nosotros nos parecíamos seguíamos teniendo un hilo en común. Y yo creo que ese es el corazón o como el relato que hace que nos volvamos
Suriquí Nature Reserve, que nos volvamos la Reserva Natural Suriquí y que hoy estemos aquí parados recibiendo gente de tantos lugares del país y del mundo que vienen aquí también a sanar con nosotros, a disfrutar, a contemplar esta belleza, a ayudarla a prosperar, porque cada vez que la gente viene aquí también ayuda. Y yo creo que eso es como nosotros nacemos. Si este mensaje está resonando y quieres que más emprendedores rurales como tú encuentren estas herramientas, detente un segundo, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y comparte este episodio con el vecino o con el líder comunitario que está buscando emprender y hagamos que la voz del campo llegue mucho más lejos. El jaguar nunca se fue, el jaguar nos esperó, el jaguar aquí nos estaba esperando y además hoy es nuestro maestro. Yo creo que el jaguar hoy es como una guía para nosotros muy grande, nos enseña mucho. Lo que nosotros entendimos cuando entendimos su papel, entendimos que cuidarlo a él era cuidar toda la selva, entendimos su papel como especie de sombrilla, especie, ¿cierto? Generalista también de estos ecosistemas. También nos dimos cuenta de que no necesariamente todo el mundo pensaba lo mismo, que los vecinos sí seguían, digamos, pensando como nosotros antes, ¿no? Que si se come la vaca se mata, que se tala sin miramiento, ¿cierto? Y entonces, claro, y además la gente venía a cazar, como la reserva estaba deshabitada, entre comillas, ¿cierto? La gente la usaba para cazar y entonces nosotros empezamos un proyecto que hicimos con una pequeño auxilio que nos conseguimos en un concurso con la gobernación de Antioquia y creamos un sistema de monitoreo comunitario de fauna. Nosotros lo que hicimos fue conseguir tecnología, cámaras trampas, computadores, tablets, empezar a mirar cosas como iNaturalis, eBird, como tratar de conectar lo tecnológico que ya conocíamos que le permitía no solamente a nosotros, sino a las comunidades tener un nuevo ángulo para entender el lugar donde vivían, donde vivimos, ¿cierto? Y nos inventamos esa vaina y se unió la Universidad de Antioquia, la gobernación, entidades ambientales locales, unas ONG locales y armamos ese proyecto para formar a los muchachos en turismo comunitario, en guianza básica, ¿cierto? En pajareo, empezamos a invertirle como que la gente pudiera crear unas nuevas gafas a ver su casa, ¿cierto? Y sobre todo para llegar a un acuerdo al que llegamos amorosamente, empáticamente, y era no cazar aquí, no cazar en estas 400 y pico hectáreas que tiene Suriquí, ¿cierto? Y ese fue nuestro primer proyecto casi como clave para generar arreglos y generar como conectividad y corredor para cuidar a los animales, no solamente dentro de la reserva, sino fuera de la reserva y sobre todo para entender una cosa que hoy la gente dice. Hoy la gente dice, sí, es verdad, un jaguar vivo puede generar más ingresos que un jaguar muerto. Un jaguar vivo me hace que yo pueda tener, ¿cierto? Una visibilidad, un liderazgo, ¿cierto? Un relato también muy inspirador que contar y lograr que mucha gente quiera venir aquí solo porque esta es la casa de varios jaguares, ¿cierto? Y que además los puedes ir a ver en las estaciones de monitoreo cuando pasaron, a qué hora pasaron, si pasaron solos, si pasaron con la hembra y el macho, si pasaron con bebés. Ahorita estábamos justo con este equipo de gente que está aquí haciendo coaching, experiencia de coaching, y acabamos de ver como 3 jaguares distintos, ¿cierto? Y eso es muy sobrecogedor, realmente bello. Y ese es un elemento clave y es como a través del turismo, por ejemplo, estos pelados que antes cazaban y que tenían prácticas un poquito normales, porque estas comunidades también viven de la selva, ¿cierto? De hecho nadie puede prohibirles que cacen para comer, pero hacer acuerdos como este, ellos pueden cazar afuera, ¿cierto? Pero también al final ellos han ido aprendiendo que pues, un jaguar uno no se lo come, ¿para qué lo mata? Y luego empezamos a hacer ya todo lo que ha sido aprender con la CAR de acá, con PROCAT, con Pantera, con un montón de entidades, con Proyecto Tití, con un montón de amigos y aliados que nos empezaron a acompañar, nos empezaron a guiar. Nosotros hoy tenemos un sistema de convivencia con jaguares que va desde tener luces nocturnas en los potreros solares que simulan de tener las cercas antijaguares con electricidad y para hacerles más difícil el acceso a los potreros. Y ahora las vacas nuestras llevan campanas que aprendimos de un proyecto que hay de ganadería en Planeta Rica. Y nosotros en el primer año tuvimos 5 ataques de jaguares en 10 meses. Se comió 3 terneros grandes y 2 caballos. Y nosotros llevamos casi 3 años sin ataque de jaguares con 3 veces el ganado que teníamos cuando se comieron 5, ¿cierto? Y el otro día me fui a una cámara trampa que tenemos acá, entrando a un bosque que está en un proceso todo bonito de regeneración, que ya es un bosque bastante bello, y es muy teso porque tú ves pasar una vaca que pasó por ahí, como, no sé, hoy en el día por la tarde, y luego como a las 3, 4 horas pasó el jaguar.
Entonces tú estás viendo que el jaguar no está pensando, su intención primaria es comerse una vaca porque es que eso es una presa muy dura de matar, ¿cierto? Es un animal que no está en su dieta natural. Eso es la cantidad de energía, o sea, cualquier depredador siempre va a querer ahorrar la energía. Es como cuando uno ve las chitas cazando, ¿cierto? Allá en la estepa, pues, del Masai Mara en África, que eso lo vemos más, ¿cierto? Y vemos cuando ella fracasa y vemos esa relación de gasto energético hasta que ya llega la comida. Es lo mismo, o sea, para un jaguar no tiene mucho sentido ponerse a matar vacas a la loca, ¿cierto? Él le gusta sus ainos, sus jabalí, sus guaguas, sus capibaras, él tiene sus presas naturales. Y si yo cuido la alacena del jaguar, ¿cierto? Si yo negocio para que estas 400 y pico hectáreas sean su alacena, esté llenita, ¿cierto? Esté llena de, como uno tiene la nevera llena de comida y esa es la nevera del jaguar, eso es como lo que nosotros decimos, ese es el refrigerador del jaguar y hay que mantenerse, lo vea, llenito de comida fresca, rica, gordita y sabrosa, porque si eso es así y además le ponemos obstáculos para que venga a ver la vaca, él no viene por mi vaca. Y esos son 3 años de prueba empírica real de que así es. Aquí hay decenas de terneros ahora y hace mucho tiempo que el jaguar no se le come un animal, ¿cierto? Y esa es una alegría porque yo siento que él ya, yo digo a la gente que a mí la graduación en la decisión y en el compromiso y en la vocación de conservación, realmente quien me la edificó y quien me dio el diploma fue el jaguar, no el ministerio ni Corpuraba, me la dio fue el jaguar, porque el que me puso los peores obstáculos, el que me puso a prueba, el que me dijo, ah, sí, va a conservar de dientes para afuera o va a conservar así le mate la vaca o a ser capaz de honrar su palabra, porque de eso es lo que se trata. No es una tarea fácil. Te invito a descargar nuestro kit para presupuestar tu experiencia de turismo regenerativo y es una herramienta práctica para que pongas números claros a tu propósito y diseñes experiencias rentables para ti y justas con la tierra. Pues yo pienso que acá la manera como la gente ha venido como logrando incorporarse como la cadena de valor del turismo ayuda mucho, ¿cierto? Porque van pillándose otras cosas, el trabajo de difusión, el trabajo educativo. Y yo creo que además de eso, la vida de estos territorios no es relatable sin la vida de las comunidades que los han habitado siempre. Yo soy de las que cree que lo ecológico es también el relato de lo humano y la naturaleza, ¿no? Eso no está separado. Para mí la conservación no es que nadie toque o nadie vaya a una selva y que los humanos jamás toquemos la naturaleza. Creo que los humanos hemos moldeado la naturaleza y la naturaleza nos ha moldeado a nosotros. Y yo creo que estas comunidades tienen un conocimiento profundo. Mire, aquí hay muchachos con los que yo trabajo de allí en la vereda que son cazadores y eso uno va por el bosque con ellos y ellos me han enseñado a saber qué primate está cerca solo con el olor. Ellos saben si una serpiente está cerca con el olor. Ellos se saben los nombres de cada árbol, ellos se saben las señales de todo. Ellos tienen esta selva adentro y yo también, solo que por 20 y pico de años se me fue, pero ellos me ayudaron a reconstruir mi vínculo con este territorio cuando me fui y volví. Yo vivo tan contenta de que el saber que ellos tienen, aquí vienen las universidades a hacer inventarios botánicos y es chistoso porque los pelados que no han hecho la primaria son los que le cuentan a los pelados que están estudiando biología cómo se llaman los árboles. Y yo digo, puchica, este va a tener un cartón de biología y este ni siquiera va a ser bachiller, pero este es el que verdaderamente sabe cómo es el bosque, qué gusto. Pero bueno, ahí vamos, ¿cierto? Yo sí creo que estas comunidades tienen, Dios mío, tienen un saber, un valor, son además pueblos con estas características de los pueblos anfibios, que entienden los ritmos del agua, que entienden esas dinámicas, que están inscritos en estos ecosistemas. O sea, voy a decir una palabra terrible, pero son activos reales, son gente que tiene una capacidad, es todo aquel como yo que tenga la capacidad de sentirse en casa en esta selva es vital. En cambio, el que no la habita y la ve desde afuera, pero la quiere convertir en muebles, ese es el problema, ¿cierto? El que desde afuera la mira y quiere llevarse el germoplasma y quiere saquearle las cosas, pero jamás es capaz de pararse aquí y amarla, ¿cierto? Y volverla a su hogar, ¿cierto? Las comunidades que habitamos en la selva somos sus cuidadores. Somos sus cuidadores. Ahí es donde todo empieza como a generar un balance, ¿cierto? Y es que el haber construido
una base científica de este lugar, ¿cierto? Su caracterización, empezar a desarrollar una agenda relacionada con el conocimiento técnico y científico de este lugar, lo que ha permitido es tanto lo que contiene este lugar, ¿cierto? Pero también ese saber de esas comunidades a ponerlo en valor. Yo creo que la ciencia, nosotros si no tuviéramos un plan de manejo, una caracterización, una línea de base botánica, un escaneado el dosel y los mamíferos que acá, ahorita vamos a empezar el portafolio de ictiología, vamos a empezar a hacer todo nuestro relato ictiológico con la Universidad de Antioquia, cuando estudiábamos el manatí, cuando hicimos censo de tití, ¿cierto? Cuando empezamos a desarrollar todo ese trabajo con la gente de, bueno, cuántos jaguares es que son, cómo es que se individualizan, es que este se llama corazón porque hay uno que tiene una mancha que es en forma de corazón, un corazón hecho como, yo digo, este jaguar, ¿quién lo pintó? ¿Quién me le tatuó ese corazón? Y así se llama, ¿no? Así se llama el man, y corazón para arriba y corazón para abajo. Pero tú ves que ahí lo que empieza a funcionar, entonces un pelado acá que sabe que es el pájaro se llama Toche, pero él ya sabe abrir un Ibert y decir que, es que además se llama Icterucephalus y no hay qué. Y entonces uno dice, puchica, cómo esos dos mundos se encuentran y estalla la magia y estalla una magia tremenda porque entonces eso que hay acá, tanto en el saber comunitario como justamente en el relato biológico que hay aquí, más la tecnología y la ciencia, lo científico, cuando eso empieza a dialogar, aquí empieza a florecer la cosa más bella. Esto entonces cómo se pone como un producto turístico, esto cómo se pone como un elemento para hacer turismo científico o para volvernos un centro de investigación o para volvernos un laboratorio de lo que quieras, o sea, en muchas formas de negocios basados en la naturaleza, de iniciativas regenerativas. Todo lo que empieza a abordarse ahí es un universo entero de cómo la ciencia ayuda a una comunidad que, por ejemplo, ha cazado la tortuga Trachemia medemi, que está ya casi amenazada, como loca, y entonces ahora dicen, ay, sí, no es que no puedo cazar las hembras, yo ya sé cuáles son las hembras reproductivas, cha. Sí, un clic en en la ciencia con un saber del otro, dice, pues puchica, entonces los capibaras que están así son los que, y cuando el bocachico está subiendo es que va a desovar, entonces lo cojo cuando ya desobó, o sea, entonces tú conectas esos dos mundos y este man que ya sabía sabe más y empieza a ser un factor determinante en tomar decisiones de aprovechamiento más inteligentes y más conectadas a los ciclos vitales del lugar y asimismo ayudarle a este lugar a prosperar más en términos de su restauración, ¿cierto? Eso es una maravilla. O sea, y entonces, que ¿por qué no veíamos el manatí y ahora cómo se puede ver? Y ahorita estamos monitoreando Trachemia medemi con el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico. Ahorita estamos haciendo un proyecto de monitoreo y de otra rhinoclemis, de otra cajita, una tortuguita, y entonces uno ve que los tortugueros que vivían y le cuentan, no, es que nosotros aquí cogíamos 500 icoteas. Y ellos ya saben, por ejemplo, que claro, se pueden comer la icotea, pero tienen que escogerla, comerse la que hace menos daño en el ciclo reproductivo del animal, pero además saber que ya no la pueden ir a vender, que no deben vivir de vender la icotea, ¿cierto? Eso también son otras decisiones porque el delito está en eso. No es que te la comas, el problema es cuando ya quieres coger, ¿cierto? Una población así, irte para apartado a vender icotea, pues además te coge la cara y te pone una multa. Entonces ahí todo va confluyendo y vamos volviéndonos desde esas orillas más conscientes, mejores gestores de un territorio como este. Aquí el turismo tiene varios elementos. Lo primero es entender que el turismo es el medio, pero no es el fin. Eso es una cosa clave para nosotros. Es decir, nosotros hacemos turismo porque es una manera de lograr los objetivos de la reserva. ¿Cierto? Porque si tú no tienes unos objetivos, te enloqueces. Y luego lo otro es que la base de operación de todo este modelo es comunitario. Es decir, aquí el turismo que viene pues nunca puede ser masivo porque vienen a vivir aquí conmigo unos días. Y yo vivo acá y mi familia vive aquí, las comunidades viven acá. Entonces eso no es como que uno tiene un hotel que puede llenar de gente hasta que se llene y estalle y ya, ¿cierto? Y aquí como estamos también aislados, estamos a 2 horas de un centro poblado, yo aquí produzco la energía, produzco el agua y eso genera una capacidad de carga así. ¿Cierto? Yo cierta cantidad de gente, cierta cantidad de días no la puedo sostener con la capacidad de producción de agua que tengo o de electricidad que tengo, ¿cierto? Entonces, primero, la manera como vivimos acá pone sus propios límites. Y cuando empezamos a hacer turismo, el turismo fue muy clave porque, mire, el río Suriquí, nadie sabía de él hace 3, 4, 5 años. Usted decía, ¿el río Suriquí? ¿Qué? ¿Río Suriqué? Y aquí mismo en apartado los pelados de 11 de cualquier colegio no sabían de vainas, sabían que el atrato desembocaba acá y que alguno conocía al León, pero nadie conocía el río Suriquí.
ni que además éramos un corredor de jaguares como el que somos en este momento, puede ser, y siempre lo hemos sido. Entonces, primero yo creo que el turismo, cuando empezaron a llegar influencers, grandes personalidades, extranjeros y los locales, porque también hemos hecho un esfuerzo para que los locales vengan, es generar una masa crítica, ¿verdad? Local, regional, nacional e internacional, porque nadie cuida lo que no sabe, nadie cuida lo que no conoce. Usted dice Amazonas y el planeta entero dice, ¡para Amazonas! Y todos así entramos en histeria, ¿cierto? Pero usted dice Suriquí, como, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? A nosotros el turismo nos ha ayudado a poner a Suriquí en la agenda. Y cuando pones a Suriquí en la agenda, inevitablemente pones el Atrato, pones el León, pones, cierto, toda esta cuenca, pones el Golfo, y eso ha sido reclave y el turismo nos ha ayudado muchísimo a eso. Y también el turismo ha ayudado a que la comunidad local diga como, uy, ¿cómo así que está aquí? Los gringos acá fascinados y a mí eso me da igual, ¿cómo así que, cierto? Eso le ha generado a la comunidad una nueva revalorización de su lugar, de ellas mismas, de su propio relato, de su propia valía, de su propia belleza. O sea, yo también creo que el turismo nos recuerda a las comunidades lo valiosas que somos, lo singulares que somos, lo bellas que somos y lo mucho que tenemos que cuidar esa autenticidad. O sea, este turismo tiene sentido en cuanto que podamos seguir siendo quienes somos, que no nos transforme, que no nos vuelva a generar ningún tipo de desplazamiento, porque uno también puede tener un desplazamiento cultural, o sea, te pueden arrebatar tu cultura, ¿cierto? Tu identidad, a veces hasta sin sacarte tu tierra, ¿sí? Entonces, digamos que el turismo aquí tiene ese papel. Y yo recuerdo un poco también, porque nosotros ahora somos sello Destino de Paz, y eso fue una historia muy particular porque cuando empezamos a traer los primeros turistas acá, y además aquí no pueden venir grupos muy grandes, solo a veces cuando hacen investigación, pero en general los grupos aquí son como ahorita, hay 4 personas, 5 personas, 10 personas, es como lo máximo que yo muevo en turismo comercial o recreativo. Y yo recuerdo que la gente venía y yo la llevaba al bosque y siempre veíamos micos y siempre veíamos babillas y chigüiros, etcétera. Y la gente llegaba así toda contenta al bosque y al final cuando se iban a ir preguntaban, y bueno, ¿y ustedes por qué viven aquí? ¿Ustedes, cuál es su historia acá en esta tierra? Y contábamos la historia que les conté al principio y la gente se quedaba en shock, ¿cierto? La gente se quedaba como, ¿qué? No, muy chévere los micos, muy chévere todo, pero lo más teso de venir acá es escuchar esa historia de ustedes. Y yo como, ¿sí? ¿Cómo así? Pues eso yo no lo entendía, ¿sí me comprendes? Eso no lo entendíamos. Y nosotros, bueno, y a veces, y entonces la gente siempre preguntaba, contábamos la historia, algunas personas lloraban y nos abrazaban y nos daban las gracias, y yo decía, pero ¿qué carajos está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿No? Claro, era muy sobrecogedor como contar esta historia, ¿cierto? Y entonces después cuando empezamos a trabajar con Antioquia es Mágica, que por cierto nos ganamos el premio de turismo regenerativo Antioquia es Mágica, una de las asesoras de Antioquia es Mágica llegó acá y me dijo, no, es que esto es una clase de turismo y ustedes la están haciendo sin saber, y eso se hace así, se hace así, ya y tal, y claro, guionizando, ordenando todo, acordando todo, el relato, cómo se hace, lo ético, lo estético, ¿cierto? Todo en ese sentido. Y ya hoy eso es parte, o sea, no se puede contar Suriquí sin contar quiénes somos y cómo el perdón aquí y la reconciliación son el relato de todo. Incluso aquí la naturaleza todo el tiempo está hablando de eso, de la reconciliación y de la convivencia con lo distinto, de que todo cabe, de que todo opera, de que todo está conectado, de que todos estamos aquí bordados en este tejido, y que en ese sentido ese es el gesto más urgente hoy, ¿cierto? Y es entendernos como un solo tejido, como especie, pero también como planeta, también como universo o multiverso. Eso es muy bonito porque voy a usar las palabras de mis otros hermanos, porque esta es una reflexión interna de la familia también, ¿no? De todo lo que hemos aprendido. Yo hay una hermana que lo dice, ella dice para un video que nos hicieron con el menú de conservación que trabajamos jaguar hace 2 años, y ella decía, el jaguar nos trajo disciplina, el jaguar nos trajo organización, ¿cierto? El jaguar nos trajo la capacidad de entender que lo que parece que es un obstáculo en realidad es un camino de aprendizaje. Y el jaguar nos volvió a refundar la vocación que tenemos y que siempre nos ha habitado a nosotros de seguir perdonando. Porque al final lo que hicimos fue es justamente eso, fue entender que no teníamos que irlo a matar, y que luego todos nosotros tuvimos que estudiar el jaguar, dónde se comió todas las vacas, cuáles eran los patrones comunes. O sea, nosotros nos volvimos los grandes observadores. Nos enseñó que en el fondo él es el que borda este lugar y que nosotros hacemos parte de un bordado que él controla y no al revés. Cuando uno entiende ese orden, pues yo me levanto aquí diciéndole al jaguar, esta es tu casa,
¿cierto? Gracias por permitirme habitarla contigo. O sea, cuando uno espiritualmente entiende ese orden y uno lo honra y así lo juega, es como si uno abdicara a creerse que es la especie poderosa, manda más de la tierra. Eso es una vaina en la que la humanidad hoy tiene que empezar a comprender que es un lugar del que hay que abdicar un poquito. Hay que jugársela de otra manera porque eso permite que nuevas formas de inteligencia nos borden y unas en las que no, nuestro ego nos está llevando por delante todo. Uno entiende que hay unas fuerzas, entonces eso también nos ha enseñado, vamos a decirlo así, humildad, una profunda humildad, un profundo respeto por un lugar que tiene, digamos, una fuerza, digamos, y una manera de expresarse, que si uno entiende y se conecta con ella, uno puede vivir bellamente aquí. Uno puede, digamos, construir una riqueza acá. Y una cosa que nosotros hemos dicho, el jaguar nos ha enseñado algo que es como nuestro lema, y es, se puede construir riqueza basada en el cuidado de la vida. Entonces, se puede ser productivos, ser de verdad exitosos en muchos niveles, ¿sí? Y sin tener que sacrificar la vida de nadie. Yo pienso que eso es como la cosa que nos gusta decir acá. Bueno, yo lo que creo es que hoy las comunidades que ya lo están haciendo, o las que todavía no están seguras, o sienten que hay demasiados obstáculos, y puede que así sea además. Yo lo que creo es que el turismo regenerativo o las iniciativas regenerativas, porque hay muchas formas de ser regenerativos hoy día, en las formas de gestión o aprovechamiento de un territorio, ya casi no es tanto una elección, es casi, es decir, es casi como una especie de destino al que nos vamos a ver abocados inevitablemente. Al final de lo que se trata la economía regenerativa es una economía que resuelve una vaina en la que nos embarcamos y en la que terminamos enfrentados hoy con la economía, digamos, extractivista, y es que nosotros estamos produciendo comida para hoy, pero hambre para mañana. Y yo pienso que es como una nueva enfoque de entender la riqueza y la economía, y es como esa riqueza que siembra en el futuro, esa riqueza que hace que yo sepa que mis hijos y los hijos de mis hijos y los hijos de mis hijos, ese árbol que a mí no me dejaron ver las generaciones anteriores. Lo regenerativo es como cuando uno definitivamente no solamente se echa un discurso y se queja de lo que hemos hecho mal, sino que toma acciones para que eso no sea solamente una queja, sino como yo no me voy a quejar porque no me dejaron ver un catival y se lo llevaron todo. Voy a sembrar uno. Pues tiene que ver es con ese cambio de chip, de decir que entonces como el otro lo hizo así, entonces yo también lo tengo que hacer así. Es como una especie de cambio de chip alrededor de eso, pero sobre todo una cosa que resuelve algo, y es que nosotros estamos dejándole ver a la estructura qué es lo que hacemos nosotros hoy acá. Miren, yo tengo en el sur todo el relato de la ganadería extensiva y la palma, y en el norte tengo los puertos, y a partir de esta conversación que nosotros hemos ido planteando, hemos estado hablando con ellos acerca de, bueno, ¿usted sabe cuánta agua necesita para mandar la caja de banano a China? ¿Cierto? ¿Usted sabe cuánta agua necesita para producir un kilo de carne? Y eso ya es más o menos está estudiado, eso se sabe. Y bueno, ¿y usted esa agua dónde la pone en su cadena de valor? ¿Esa agua qué significa? ¿Usted qué lugar le da eso? Porque usted podría mandarla sin el agua, usted puede producir 65 millones de cajas de banano que produce Urabá al año sin agua. ¿Y usted sabe esa agua quién la produce? Ah, no, en los bosques. ¿Y dónde están los bosques? Ah, aquí. ¿Y entonces de dónde sale el agua suya? Ah, de acá. Y ustedes, al final, los que estamos haciendo ese tipo de economía, le estamos diciendo con empatía, con amor, diciéndole además, yo trabajo contigo, o sea, yo soy parte de tu cadena de valor y no necesito que me des nada, necesito que comprendas que a ambos nos sirve cuidar este bosque, a ambos nos sirve que mientras tú haces esa economía que va en esa dirección, tu actividad productiva también, por lo menos si no va a favorecer esto, no lo desfavorezca, porque necesitas esto. Es como también uno lee y habla con el otro desde sus dolores y desde sus intereses, así piensa distinto a mí, ¿cierto? Así busque otras cosas y tenga otros objetivos y quiera más plata que yo, o no vea el retorno de otra manera que yo, no importa. Él está tratando de hacer también lo mejor que puede, como ve el mundo. Que eso es como lo que yo creo que hay también ahí, que uno se le va despertando con lo regenerativo en lo estructural, y es que uno se vuelve muy empático, ¿cierto? Uno todo el tiempo está tratando de entender al otro. Y a mí me parece que eso ha sido muy clave, porque hoy lo que nosotros estamos mostrándole también a la gente son estructuras económicas que no ven el impacto ambiental como una externalidad. No, es parte de la cadena de valor. No hay manera de que sigamos soñándonos un mundo posible, ni siquiera para la agroindustria en Urabá. La agroindustria, cuando se le olvida que tiene que
mantener la producción de agua y de suelo y que eso se mantiene a través del cuidado de los ecosistemas silvestres, está disparándose en el pie ella misma, porque a la vuelta de la esquina no va a haber agua, ¿sí? A la vuelta de tumbar todo el bosque no va a haber agua, ¿cierto? La palma, ni para todas estas economías. Entonces es como eso también va generando como esa lógica y es que todo está conectado y decidir ser regenerativo no es una moda, ¿cierto? No, es la vanguardia de la economía a la que tenemos que ir, es la vanguardia, somos los pioneros de la salida que tienen hoy día los desafíos que tienen los modelos económicos que están en las crisis más grandes en el planeta. O sea, nosotros somos la delantera, no estamos atrasados, realmente somos la delantera de la transformación económica, que además no está diciendo que hay que ir en contra del desarrollo, no, no es eso lo que estamos diciendo es que si eso se planea distinto, si eso se combina distinto, si eso convive con otras lógicas, puede ser un desarrollo que no tenga que sacrificarlo todo.